impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. En fin, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta noche, Señor, en esta tarde ya, preparando nuestros corazones para poder oír y para poder recibir el mensaje de tu palabra, Padre eterno. Te rogamos, te imploramos, Señor, que tú nos hables, te imploramos que tú nos dirijas, Señor, te imploramos que tú nos ministres, Señor, a nuestros corazones de la forma y de la manera que tú sabes hacerlo, Señor. Suplicamos tu guía, suplicamos tu direccionamiento, suplicamos, Señor, que tú nos hables en este día por medio de tu palabra, Señor, y que tú ministres tú nuestros corazones, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos ser edificados, queremos ser nutridos, Señor, por ti, queremos ser pastoreados por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, tu palabra que es lumbrera a nuestro camino y tu palabra, Señor, que nos muestra la senda por la cual debemos conducirnos y debemos caminar. Señor, háblanos, Señor, no permitas que falte nada, no permitas que nada falte al proceso instructivo, Señor, que tú tienes con nosotros. Suplicamos tu guía, suplicamos tu direccionamiento, Señor, en esta jornada y esperando, Señor, que todo lo que podamos realizar sea para la gloria y para la alabanza de tu nombre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy te quiero hablar en este día, quiero partir, ¿verdad?, acerca de esta temática que le puse como título la iglesia elegida. La iglesia elegida, la iglesia elegida. Y antes de poder, ¿verdad?, poder entrar ya a desarrollar plenamente a este punto, a este respecto, ¿verdad?, quisiera poder, ¿verdad?, señalar la impresión, ¿verdad?, que uno va recibiendo de parte del Señor. Estaba meditando en la palabra y poder, ¿verdad?, visualizar este tiempo. Lo escuchábamos en el testimonio, me edificaba mucho también escuchar este testimonio de Freddy, quien tuvo, ¿verdad?, en vida a su padre, que fue su padre biológico, que fue pastor por largos años de una iglesia bautista, ¿verdad? Y para mí también es un privilegio ser pastor de hijos de pastores. No solamente tengo uno, tengo varios que son hijos de pastores y Dios me da el privilegio de poder pastorearlos. Pero me daba alegría poder escuchar el testimonio de un hijo de un pastor, ¿verdad?, con la esperanza viva de poder decirle a sus hermanos, el Señor está a las puertas, el Señor está cercano. Y cuando uno va avanzando en este peregrinaje, se da cuenta que el matrimonio es un misterio. El matrimonio es un misterio. Ayer estábamos estudiando en la clase de doctrina, ¿verdad? Y yo les decía a los hermanos que Mateo 19 dice que a no todos les es dado la revelación de esta doctrina, del misterio del matrimonio. El matrimonio es un misterio, por eso muchos fracasan. Porque realmente quieren llevar el matrimonio con sus propias fuerzas, con sus propias energías, a la manera que ellos aprendieron, a saber quién le enseñó, por la experiencia que ellos traían, a saber cómo la consiguieron, por la información que han ido recopilando de distintas fuentes, a saber cómo le llegó. Entonces, hermanos, hay mucha tela que cortar en ese punto. Sin embargo, cuando uno va adentrándose al proceso de matrimonio, tiene que ir tomando elecciones, tiene que ir tomando decisiones para poder ver con quién va a formar un camino, una vida. La Biblia dice en Mateo 19 que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces nosotros pudiésemos entender y desprender de ese propio principio que hay muchas uniones que están en la voluntad de Dios y hay muchas uniones que están en la voluntad de los hombres. No todo proviene de Dios y no todo proviene de los hombres. Sin embargo, es muy importante comprenderlo. Cuando yo me adentro a esa temática, me doy cuenta que la Biblia dice que el Señor Jesucristo, el esposo, el gran esposo,
¿verdad? No se va a casar con cualquier novia, con cualquier mujer. Es muy importante entender que el Señor Jesucristo no se va a casar con una niña. Eso no está bien, eso no es inapropiado, sino que el Señor se va a casar con una mujer madura. El libro de Cantares dice: ¿qué haremos con esta hermana nuestra que no le han crecido sus pechos, que no ha madurado, que no se ha desarrollado? ¿Qué vamos a hacer con ella? Como que él dice, no tiene el desarrollo ni la madurez para casarse. Entonces, mire ese punto importante, no tiene el desarrollo ni la madurez para casarse. Por otra parte, miramos que la Biblia nos enseña en el libro de Efesios normas del matrimonio, en el libro de Colosenses, también hay tópicos de estos, ¿verdad?, relacionados con la guía matrimonial. Hermanos amados, en muchos párrafos de los evangelios, cuando el Señor está enseñando acerca de este misterio llamado matrimonio, y viene el Señor y dice que el Señor ganó a su amada, ¿verdad?, y la alabó y la purificó para dedicársela a sí mismo, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, ni cosa semejante, por medio de la purificación de la palabra. Una iglesia señalada, pero una iglesia elegida, coherentemente. Cuando yo veo la elección, hermanos amados, que hace el Señor, me doy cuenta que hay aspectos importantísimos en esa elección. Muchas vírgenes, muchas, hermanos, doncellas habían en el día donde Abraham le pidió a Eliezer que fuera a sus parientes más cercanos para poder encontrarle una mujer, una compañera, una esposa a su hijo Isaac. En Génesis 24 usted puede cotejar esta historia, donde el Señor le dice: prométeme, pon tu mano bajo mi muslo y juraméntame que no vas a buscar una mujer de las cananeas para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, irás a mi parentela y escogerás una mujer que esté de acuerdo al pacto. Y si no la encuentras, libres queda esta alianza, pero prométeme que irás. Eliezer le dice: ok, yo voy a ir. Entonces Abraham ahí es figura de Dios el Padre. Eliezer es figura del Espíritu Santo. Isaac es figura de Jesucristo. Y fíjese que Rebeca es figura de la iglesia elegida, de la iglesia escogida, de la iglesia señalada. Pero no es tan solamente ver ese punto, sino que cuando Eliezer va y dice: ¿cómo voy a saber cuál es? ¿Cómo voy a saber cuál es la elegida? ¿Cómo voy a saber cuál es la escogida? Entonces ahí entramos a la estructura de lo que son las medidas. Dios establece medidas para los ministros, medidas para los hijos, medidas para los padres, pero también hay medidas para la iglesia, medidas para los adoradores. Mídeme el templo, mídeme el altar y mídeme los que en él adoran. Todos tienen que dar la medida, la cuadridimensión de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanos, son medidas. Medidas que deben estar, las medidas del arca, 300 codos de longitud, hermanos amados, 50 codos, hermanos, de anchura, 30 codos de altura, las medidas del reinicio. Todo tiene medida, todo va a ser medido, todo va a ser evaluado. Entonces, como pastor, a mí me viene una interrogante. ¿La iglesia entiende que tiene que dar un perfil? ¿La iglesia novia entiende que tiene que dar una talla? ¿La iglesia novia está trabajando para ser la elegida? ¿Para ser la señalada? Porque la Biblia dice, hermanos amados, que muchas son las reinas y sin número las concubinas, pero solamente una es la amada, la elegida, la escogida, la preciosa. Hermanos amados, vuelvo a la carga, eso lo dice Cantares, pero vuelvo a la carga con Génesis 24. Eliezer dice: ¿cómo voy a saber cuál es? Tiene que tener características. Y empieza a poner características. Y porque había muchas doncellas que iban a la hora de la tarde, ¿verdad?, al pozo por agua.
Entonces Eliezer dice, bueno, la que venga va a venir con el cántaro y me va a ofrecer agua. Cuando yo le pida, me va a dar agua y le va a ofrecer a mis camellos. Hermanos, dar de beber a los camellos no era cosa sencilla. Rebeca tenía que tener una voluntad, tenía que tener una disposición, tenía que tener un espíritu, permítame decir, un espíritu de servicio. Ya uno de estos días le voy a hablar acerca del espíritu, trabajando, catartizando nuestro espíritu, ¿verdad? Pero tenía que tener una disposición de servicio importante. Y cuando la escogen, cuando la señalan y Rebeca llena el perfil, ella, hermanos amados, le habla a Eliezer y se dan cuenta que ella tiene una casa paternal, se dan cuenta que ella es una mujer sujeta, se dan cuenta que ella dice, ¿vas a ir conmigo? Voy a ir contigo, pero permíteme salir con la bendición, permíteme salir con la bendición de un padre, para poder ir en este peregrinaje, en este camino al encuentro de mi Señor, de mi amado. Miren qué señal tan linda. Y luego de esto me doy también cuenta que ella recibe regalos. Y los regalos son dones, son atavíos. Entonces quiere decir que la iglesia amada va a tener que tener vestiduras limpias. Va a tener que tener un perfil que llenar. Va a tener que tener atavíos, dones. Y va a tener que tener una revelación profunda de las cosas que Dios espera. Entonces cada vez que nosotros vemos y hablamos de mujeres en la Biblia, podemos tener distintas figuras, pero vamos a hablar de figuras de la mujer en la Biblia como la esposa, como la amada, como también entidades femeninas que pueden, verdad, ser las doncellas de Babilonia, las 7 doncellas de Babilonia, que, verdad, arruinan la vida ministerial y de la iglesia, llámese Atalía, llámese Jezabel, llámese Salomé, llámese Herodías, hermanos amados, llámese como el nombre que tenga, que son las usurpaciones de estas entidades femeninas, están en contraposición a lo de Dios para arruinar la vida de la amada, de la novia, de la señalada entre 10,000, como es el amado. Si el Señor, hermanos amados, deja un perfil y le dice, en Efesios cuando habla acerca del matrimonio, le dice, mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor. Y le dice 3 veces que se sujeten. Y le dice a los maridos, 3 veces le dice que amen. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hermano, 3 veces le habla de amor. 3 veces le habla al varón de amor. Y 3 veces le habla a la mujer de sujeción. Parece que cualquiera tiene que entender los principios, que la mujer tiene que trabajar en la sujeción y que el varón tiene que trabajar en amor. Por eso que es tan importante entender que un varón va a tener la familia que él trabaje y que él forme. Discúlpeme si hay algún varón que se ofende con lo que estoy diciendo. No puedo hacer más que enseñar la palabra. Pero un varón va a tener la familia y el matrimonio que forme. Va a tener una esposa alegre o amargada de acuerdo a lo que forme. Va a tener una mujer, hermano, que sea una compañera agradada, feliz, plena y dichosa de acuerdo a lo que forme. Porque ahí lo veo yo en la Biblia. Maridos, amén. 3 veces, amén, amén. Trabajen en el amor. Porque si un marido ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus hogares, a su hogar, hermano, sus hijos van a sujetarse. Su esposa se va a sujetar. No tiene problema la mujer en sujetarse cuando hay ministración de amor. La faceta de amor del Padre, la faceta de amor del Hijo, la faceta del amor del Espíritu Santo. Estas facetas de amor ministradas al matrimonio. Y por otra parte, la iglesia novia, la amada, las facetas de la sujeción a la voz paternal, la sujeción a la voz del Hijo, la sujeción a la voz del Espíritu Santo. Y esto en el misterio matrimonial. Dentro del misterio matrimonial. Entonces yo veo en la Escritura la iglesia Raquel, que es la iglesia oveja. Veo la iglesia Rebeca, que es la iglesia que tiene las señales. Veo también, hermano, la iglesia a la manera de Ruth, la iglesia, hermano, que se deja cubrir por la madurez y por la experiencia. Veo, hermanos amados, la iglesia que estuvimos viendo, la ninfa, la iglesia que se casa, la que se esposa, la que crece en la casa, en la iglesia de la casa. Y así, hermanos amados, veo distintos prototipos de iglesia en la Biblia.
Pero hoy de manera particular, y yo lamento que muchos hermanos se vayan perdiendo estas enseñanzas, ¿por qué? Porque, hermanos, van perdiendo la oportunidad de crecer, de aprender y ser exhortados. Mucha gente, como decía mi hermano en el devocional, en Bilsipap, están en otro mundo, están en otra realidad. Lo lamento profundamente, pero ningún pastor puede hacer más de lo que está haciendo. Y ningún ministro puede hacer más de lo que hace. Hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Ningún pastor está en su casa. Yo no sé si usted está, discúlpenme que le diga, está viendo esta palabra en pijamado. No sé si está durmiendo en este momento. No sé si está acostado. No sé si está lavando platos, moviendo, caminando, saliendo, sentándose, viendo el celular, hermano, metiéndose aquí, metiéndose allá. Yo no sé en qué está en este momento. Y yo apelo a que usted esté con sus sentidos escuchando la palabra. Más que eso no puedo hacer, porque es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Entonces, yo quisiera ya, con esa breve introducción, mostrarte lo que el Señor puso en mi corazón para este día, para ti. Amén. ¿Estamos preparados? Ok, vamos entonces a esta temática en el día de hoy. ¿Ya? Entonces, aquí, la iglesia elegida. Y voy a tomar como prototipo hoy una mujer que está dentro de las 5 mujeres que el Señor establece en la Biblia, que es la figura de la gracia. El Señor dejó 5 mujeres en la Biblia para hablarnos de gracia, que la iglesia que va a ser elegida y señalada ha experimentado o experimentará la gracia. Por eso que el Señor nos dice en el libro del apóstol, ¿verdad? Pedro, en las cartas, ¿verdad? Del apóstol Pedro, nos habla que debemos poner toda nuestra esperanza en la gracia que ha de ser apocalipto, manifestada en su día. Entonces yo miraría, hermanos amados, que mucha gente dirá, yo no soy perfecto, a mí me faltan muchas cosas por ajustar, por ordenar, pero para eso recibiste una gracia. Recuerden que la Biblia nos habla que en el Antiguo Testamento, todos los santos antiguos testamentarios, ellos percibieron algo, el Espíritu con ellos y el Espíritu sobre ellos. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está dentro de ellos. Cristo en vosotros, dentro. Antiguo Testamento con y sobre. Nuevo Testamento dentro de ellos. Ok, hay una gran diferencia. Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre y con algunos. Nuevo Testamento viene sobre todos los que lo anhelan, lo piden y lo reciben. Hermano, se da el Espíritu Santo sin escatimar. Se derrama, llena, conforme el anhelo y el deseo de cada uno que quiera. Como dice el libro de Esther en el capítulo 1, denle vino a todos conforme quieran beber. Y te voy a decir algo en este día. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres más del Espíritu Santo? Solamente depende de ti. El que tenga sabiduría, pida a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Y quien quiera más del Espíritu Santo tiene que decirle, dame más, dame más, dame más. Lléname, 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 lléname. No hay límite para aquel que se quiere llenar mucho más de parte del Señor. Bendito sea Dios y bendita sea su gloria y bendita sea su presencia. Es por eso, mis amados hermanos, que en este día te voy a hablar acerca de una de las 5 mujeres que están en plataforma de la gracia. Se lo voy a nombrar cada una de las 5 para que las tenga usted presente. Está Rahab, la ramera, la que experimentó gracia para ser salvada en el ataque a Jericó. ¿Por qué? Porque tenía señal. Ponga atención a esas palabras. Porque tenía señal, porque ella hizo misericordia. Iglesia que hace misericordia, iglesia que tiene señal. También tenemos a Ruth. Ruth tenía, hermanos amados, una determinación. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Donde tú vivas, yo viviré. Y donde tú mueras, yo moriré. Ruth significa amiga. Tenía un nivel de amistad. Esa es la faceta del lugar santísimo. La iglesia que ha logrado caminar con amistad con el Señor. Mire qué tremendo. Hermanos amados, tenemos Tamar, la que fue ultrajada, la que fue violada, la que, hermanos, la hicieron que se vistiera de ceniza. A Amnón, cuando la violó, la marcó, una mujer quebrantada y dolida, pero que recibe esta bendición de la gracia y se transforma en una de las 5 mujeres que está en el linaje del verbo de vida que es Cristo.
Cuarta mujer, Betsabé, la mujer que adulteró, pero alcanzó gracia por la misericordia del Señor y se transformó en la madre también de Salomón, de aquel que edificó casa para Dios. Y por último, la quinta, María, la esposa de José, el carpintero, que recibe gracia porque era de las más pobres y de las más necesitadas. Y los fariseos tenían reservadas mujeres doncellas para el nacimiento del Mesías. Sin embargo, Dios escoge a una que no estaba llenando el perfil religioso que ellos esperaban, sino que escoge una que no era del prototipo, pero que tenía, hermanos amados, el corazón dispuesto. Alguien, hermanos amados, habla de que hay situaciones que van revelando lo que tiene uno dentro de nosotros. Entonces, finalmente, hay cosas que llegan a la vida que van demostrando lo que está dentro del corazón de las personas. Y María demostró que tenía dentro del corazón una enseñanza muy importante. Es por eso que en este día te quiero hablar entonces de esta mujer. ¿Cuál mujer, pastor? Esta, María. La iglesia a la manera de María. La iglesia a la manera de María. Pastor, ¿por qué no va a hablar de este tipo de iglesia? Ya le voy a enseñar yo por qué le voy a hablar de este tipo de iglesia. Porque esta iglesia a la manera de María es una iglesia muy importante, es una iglesia muy relevante. Porque, curiosamente, este nombre femenino de origen hebreo significa la elegida, significa la amada por Dios. ¡Ay, hermanos amados! La iglesia elegida, ¿cuál va a ser? La iglesia María, la iglesia amada por Dios. La que ha sido amada por Dios. Esa es la iglesia, hermanos amados, que vamos a ver en este día. Porque yo sé que usted quiere ser una iglesia amada por Dios. Yo sé que usted quiere ser una iglesia amada por su Señor. Y eso es lo que significa, hermanos amados, María. Es uno de los nombres, si usted se imagina, más populares dentro de la cristiandad. Y yo dijera, no dentro de solamente el mundo cristiano, sino dentro de mucho religioso. Porque hay un malentendimiento. Y fíjese que muchas veces ni siquiera a los pastores les gusta hablar de María, porque piensan que los van a confundir con algunos parientes lejanos. Pero no. ¿Por qué? Porque María nos traslada enseñanzas importantes. Entonces yo quiero poder, hermanos amados, hablarte en este día de esta tremenda mujer que nos marca una señal de trabajo, una señal de crecimiento y una señal como la iglesia elegida, la iglesia escogida, la iglesia señalada, la iglesia amada por Dios, amada por el Padre. Y quiero adentrarme a poder estudiar contigo acerca de esta iglesia. Entonces voy a mostrarte que esta iglesia es una iglesia discipulada. ¡Ay, hermanos amados, que yo encuentro aquí tremendo! Esta es una iglesia discipulada. Quiero repetir esto. Esta es una iglesia discipulada. La iglesia elegida. La iglesia amada por Dios, amada por el Padre, es una iglesia discipulada. ¿Por qué? Lucas 10, verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oía su palabra. Ay, hermanos amados, aquí hay harto problema, hay harta situación que se tiene que ordenar y que se tiene que ajustar. El problema grande ocurre es que hay mucha gente que no le da el valor al discipulado. No le da el valor al discipulado. Y una de las acepciones que tiene que ver con la palabra discipulado es disciplina. El discipulado implica disciplina, instrucción basada en el compromiso. Hermano, y esto es un problema grave.
Un problema grave es cuando se interrumpe en la vida de una iglesia el ciclo de enseñanza, el aprendizaje. La llamada iglesia que va a anhelar ser arrebatada tendrá que tener el aprendizaje, la enseñanza discipular en su vida fuertemente. Jesús le dijo a sus discípulos, mire a quién le dijo, no le dijo a la multitud, no le dijo a los creyentes, no le dijo, hermanos amados, a aquellos que tenían un título, permítame expresarlo así, no dice, y el Señor le dijo a sus apóstoles, no lo dice así, el Señor le dijo a la multitud, no lo dice así. El Señor le dijo a los creyentes, no lo dice así. El Señor le dice a los cristianos, no lo dijo así. La Biblia dice que Jesús les habló a sus discípulos. Y hay mensajes para las multitudes, y hay mensajes para los creyentes, y hay mensajes para las ovejas, y hay mensajes para los hijos, pero hay mensajes para los discípulos. Id y haced discípulos. Hermanos amados, y esto es relevante para la iglesia amada, para la iglesia novia, para la iglesia elegida y para la iglesia señalada y la iglesia que Dios ama. Es la iglesia que es discipulada. El costo de seguir a Jesús, ponga atención. Hay párrafos de la Escritura donde el Señor nos habla el costo de seguir a Jesús. Así, en la Reina Valera 60 sale como un subtítulo, hermanos amados, el costo, lo que cuesta seguir a Jesús. Y en eso, hermanos amados, vemos que lo que cuesta seguir a Jesús o seguir a Jesús está directamente relacionado con ser discípulo de Él. Entonces dice la Escritura, quien quiera ser mi discípulo, es una elección. No es que va a ser tú vas a ser mi discípulo. No. El maestro venía y le decía, me gustaría que tu hijo fuera mi discípulo. Así era la cultura hebrea, judía, ¿verdad? Venía entonces un maestro, un rabí, venía a una casa y decía, me gustaría que tu hijo fuera su discípulo. Mi discípulo era el honor más grande que una familia podía abrazar, pero tenía que ser gente señalada. Tenía que ser gente que tuviera un perfil y que tuviera, hermanos amados, que fuera de una familia especial. No podía ser cualquier persona. No se iba a escoger a cualquier persona como discípulo de un rabí. Por eso que cuando el Señor viene y llama a los que Él llama, le dice, ven y sígame. Hermano, Pedro nunca recibe la invitación para ser un discípulo de ningún maestro, porque era del vulgo, no llenaba el perfil. Andrés no llenaba el perfil. Mateo, Leví, cobrador de impuestos, no llenaba el perfil. Simón el celote, hermano, era un guerrillero, no llenaba el perfil. Ninguno. Tomás no llenaba el perfil. Ninguno de los que el Señor llamó llenaba el perfil. Pero fíjese algo, el Señor lo llamó. Y quiero que usted ponga atención a esto. Dice la Escritura que Jesús pasó toda la noche orando al Padre. Y al otro día llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él. Y luego los mandó a ejecutar una tarea. Ay, hermanos amados, es que esto es tremendo. ¿Qué pasa con la iglesia que quiere ser arrebatada y quiere agradar a Dios y que quiere que Dios la ame y que quiere aprender el perfil, hermano, pero no se quiere discipular? Rompe el proceso de aprendizaje. A mí me llama la atención de gente que lleva años en la congregación o lleva años de cristianos que nunca ha querido establecer un proceso de discipulado formal. No es que yo aprendo en mi casa, no es que yo me voy a leer el libro, no es que a mí no me gusta el maestro que me va a enseñar, no es que yo no necesito ir a un discipulado para que me reconozcan, para que me entreguen un certificado. Hermano, ¿cuánta gente no piensa así? Porque piensa con humanismo, porque piensa con sus ideas racionales. Cuando en la Biblia nos enseña la importancia de ser discipulados y que deben haber maestros de justicia que te enseñen. La iglesia amada por Dios es una iglesia que, hermanos amados, se sienta a los pies de Jesús.
para oír su palabra, sentarse a los pies de un maestro. Es, hermano, el ejemplo de discipulado fuerte en la Biblia. Entonces, hay años que has pasado a lo mejor en el camino del Señor, o hay años y todavía no has invertido tiempo en tu formación y aprendizaje. Hermano, quiero que usted me entienda esto. Esto no es teología. Pastor, ¿usted estudió teología? Sí. Yo estuve en instituto hace años y aprendí demonología y las jerarquías y ángeles, hermanos amados, y la historia del cristianismo y la iglesia y hermenéutica y homilética y exégesis bíblica y, hermanos amados, y el panorama antiguo testamentario, nuevo testamentario, los nuevos libros históricos y poéticos y hermanos amados, y el Pentateuco y, hermanos amados, y todo lo que, y las cartas paulinas y las cartas de Juan y, hermano, y nos dimos un festín, hermano, hace años. Pero yo como pastor, hermano, no le recomiendo que usted estudie teología. ¿Por qué? Porque a veces la gente que estudia teología, cuando no tiene un buen corazón devoto a Cristo, hermanos amados, se llena su cabeza de información. Y al llenarse de su cabeza de información, se llena de conocimiento, pierde la sensibilidad, pierde lo devocional. Hermano, yo he visto gente que ha ido a escuelas teológicas y le han anestesiado su fe. Todo lo racionalizan, todo lo procesan con el filtro del conocimiento y dejan de ver la belleza y la gracia que hay en tener un corazón sensible a la voz del Señor. Por eso que el Señor busca ser discípulos antes que teólogos. Hermanos amados, discípulos antes que teólogos. Por eso que yo le digo a un pastor que en este tiempo se esté dedicando, vamos a enseñarle, hermanos amados, acerca, no sé, vamos a comenzar a estudiar acerca de la historia del libro de los Reyes. Como dato histórico, bien, que se separaron las 10 tribus del norte, las 10 tribus del sur, y que estaban las monarquías unidas, luego las monarquías divididas, y el panorama histórico, y los contextos históricos, y está bien, como conocimiento. Pero ¿será el tiempo de enseñar conocimiento o será el tiempo de enseñar vida cristiana? Le pregunto. ¿Será el tiempo de abrazar conocimiento o será el tiempo de abrazar vida cristiana? Por eso que tampoco estoy de acuerdo con aquellos hermanos que ¿cuántas veces está leído la Biblia? 5 veces me he leído la Biblia. Y le pregunto, ¿y cuántos versículos aplica? O sea, primero le digo, lea mejor 2 versículos y aplíquelos. Que digo que no, es que yo soy un exégeta, yo soy un teólogo, yo estudié divinidades. Por ejemplo, ¿qué provecho tendría ahora aprenderme yo la diferencia de un serafín, de un arcángel, de un ángel, de cómo visita el ángel, de cómo trabaja el ángel? Hermano, si estuviera dentro de una temática, hermanos amados, que nos trajera un provecho en el tiempo que estamos viviendo, a lo mejor se lo acepto. Si estuviéramos dentro de un proceso que estuviéramos viviendo y necesitáramos tener ahora incursiones muy presentes de ángeles. Bueno, en los cultos nosotros tenemos visitación angelical. Hay visitaciones angelicales y hay que tener un entendimiento de ángeles. Pero hermano, llevarlo usted a que estudiemos, vamos a estudiar angeliología y llevármelo un semestre para estudiar todo. No, hermano, discúlpeme. Está la palabra del Señor, pero no le estoy enseñando vida cristiana. Creo, para el tiempo que estamos viviendo, necesitamos enfocarnos en discipular vida cristiana, discipular carácter cristiano, enseñar testimonio, enseñar cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser hijo, enseñar cómo hacer iglesia, enseñar cómo ser un servidor, cómo ser un hombre de devoción, de oración. Si queremos enseñar, enseñemos entonces principios de intercesión, de oración, de clamor. Enseñemos santidad, enseñemos consagración, enseñemos pureza, limpieza. Enseñemos cómo renovar nuestra manera de pensar. Pero hermanos amados, si vamos a estar pensando con Moisés, con cuál vara hacía los milagros, si era la de Aarón, si era la de Moisés, que son temas importantes a saber, a aprender, porque puede sacar espigas de enseñanza.
O voy a saber cuántos cuernos tenía, hermano, el dragón, y cuántos colmillos tenía, y de qué color era la piel del leopardo, y cuántas alas tenía. Hermanos, a lo mejor vamos a traer una enseñanza, nos vamos a nutrir y vamos a alimentar, y va a decir, ¡ay, qué linda es la palabra! Pero prefiero que tú tengas provecho en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Por eso que para mí es muy importante entender el tipo de mensaje de Jesús hacia sus discípulos. El tipo de mensaje de Jesús hacia sus discípulos le tomaba lo eterno, lo bajaba a lo práctico. Hermanos amados, lo eterno lo baja a lo práctico. Entonces yo le quiero bajar lo eterno a lo práctico, para que usted lo aplique en su casa, en su familia, para que lo aplique en su trabajo, para que lo aplique con sus hijos, para que lo aplique en su matrimonio, para que lo aplique, porque si no, mire, usted puede saber exégesis, homilética, hermenéutica y pegarle a su esposa. ¿De qué le sirve todo lo que estudió? Puede saber, hermanos amados, demonología, espíritu inmundo, demonios, ángeles caídos, hermanos amados, las creaciones de las razas, los gigantes, los Nephilim y todo lo que usted quiere. Y es grosero. Entonces, ¿de qué le sirve saber todo eso? Conocimiento, está bien, pero formemos vida cristiana. Y la vida cristiana se forma con un discipulado. Y con el discipulado, no tan solamente el discipulado formal, de poder, hermanos, estar en un lugar, en clase, donde nosotros tenemos textos de estudio, y hay maestros, y hay una temática anual de enseñanza, y hay distintos niveles, y ahora estoy haciendo yo un discipulado particular de doctrina a los que quieren aprender. Hermanos amados, no estoy hablando de esos discipulados formales solamente, sino que estoy hablando acerca de aquel que se discipula para venir a oír a su maestro de justicia. El maestro de justicia de cada ovejita es su pastor. Y cada ovejita tiene que venir donde su pastor. Y mire qué importante es esto. ¿Por qué? Porque la oveja tiene que amar a su pastor, tiene que honrar a su pastor, tiene que oír a su pastor, tiene que sujetarse a la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque es su pastor. Y la oveja también demuestra esa conexión, ofrendando en esa iglesia y diezmando a ese pastor, porque es aquel que lo alimenta. Imagínense que algunos dicen, voy a ir a diezmar ahí al hogar de Cristo. No voy a ir. Sentí que voy a ir a diezmar allá a Tricolor de Paine. ¿Qué es eso, hermanos? Es un desorden. Eso es un desorden, porque no hay discipulado, porque no hay discipulado. Por eso es que es tan importante aprender discipulado. Años y no has invertido en tu formación y aprendizaje, solo quedaste con la estructura de ir. Es más, no tienes ni siquiera el ejercicio de anotar. Te formaron tu estructura de aprendizaje solamente en ir. Mire, de repente usted lo ve en los cultos. Yo no sé cómo estará en su casa. A lo mejor usted está con una libreta en su casa y tomando apuntes, los versículos, las espigas que estamos repasando, y usted está anotando, registrando, y usted está sacando provecho y luego va a estudiar. Mi madre misma me dice a mí, yo tengo un cuaderno y tomo mis apuntes, ya terminó un cuaderno con todo lo que hemos hablado, ahora voy por mi otro cuaderno, mi otra libreta. Tengo diáconos que son así. Graciela toma apuntes, hermanos amados, está ahí tomando, hermanos, anciano Sergio, siempre lo veo con su computador tomando apuntes, y así le puedes hablar de varios. Pero ¿qué pasa con aquel que dice que se las sabe todas? Entonces yo veo cómo va a oír el culto, con desplicencia, ¿cómo va? Hermano, yo no creo que pueda a capturar todo lo que estamos enseñando. No es que después veo la transmisión. Sí, pero qué importante es poder hacer el ejercicio de sentarse a oír al maestro de justicia, tomar apuntes, a escuchar, sacar la revelación, sacar los remas, los espigas de lo que me están hablando, tomar, enmarcar, subrayar. Qué lindo es eso, hermano. Qué lindo. Yo amo eso. Yo amo eso. Soy un hombre que tiene libretas, que tiene agenda, que tiene ahí mi Biblia, tiene apuntes, tiene marca en mi iPad, en mi teléfono. Soy alguien que toma apuntes. Me gusta tomar apuntes. No me gusta que las cosas se me olviden. Me gusta recordarlas, y cuando Dios me enseña algo, cuando Dios me da un rema, me da una palabra. Y si no tengo donde anotar, le digo a mi esposa, escríbeme esto y mándamelo, para que no se me olvide lo que el Señor me dio. Y me gusta recordarlo, porque no quiero que se pierda, hermanos amados, lo que el Señor nos da. Damos gracias a Dios por las redes sociales, porque nos permite
recopilar el material en un lugar donde tú lo puedes ir a consultar y a consultar. Es por eso que yo voy tanto a la carga con los hermanos que tienen que editar las predicaciones. ¿Por qué? Porque ellos la tienen que tomar y subir a la plataforma YouTube para poder tener el material para usted, para los hermanos de las iglesias hijas, para los pastores de las iglesias hijas y para quien lo necesite, quien coma, que se alimente, compartir el pan con el hambriento. Cada uno de nuestros servicios son importantes. El pastor tiene un servicio, el de la alabanza tiene un servicio, los de redes tienen un servicio, los de video tienen un servicio, los de sonido tienen un servicio. Todos tenemos servicios que ejecutar para poder formar carácter cristiano en la vida de las personas. Ay, hermanos amados, y el Señor les refirió una porción, la necesidad de ser discípulos. Ir y hacer discípulos. Pasó la noche y llamó a sus discípulos. Y les dijo, y les refirió la necesidad de ser discípulos. Quien quiera, quien tome la necesidad de ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos amados, es una decisión. Entonces lo que yo te quiero exhortar hoy en este día es que la iglesia elegida, la iglesia amada por Dios, es la iglesia que aprende. Es la iglesia que aprende. Es la iglesia que está escuchando, que está aprendiendo, que está oyendo. María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra, oía el mensaje, oía para aprender. Hermanos amados, por eso que a mí me interesa ver, y antes de este punto era Jesús, hermano, el Cristo en la eternidad, el Hijo de Dios en la eternidad, en el discipulado del Padre estaba, dice la Escritura, lo que oímos en la escuela del Padre, eso es lo que traemos dentro de nosotros, los discipulados en la escuela del Padre. El Padre tiene un discipulado, el Hijo tiene un discipulado, el Espíritu Santo tiene un discipulado, el Espíritu Santo os enseñará y os recordará todas las cosas. Espíritu Santo recordando la enseñanza. Jesús, habéis oído, mas yo os digo, mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo, mandamientos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia para llenar el perfil de la elección de la amada? Pica por aquí, pica por allá y no crece. Ordénese. Siéntese a oír, no diga, no, yo me lo sé esto. Mire, alguno tan carnal busca, hermanos amados, lo que le gusta, no lo que necesita. Emocional. No, es que yo quiero ir ahí porque siento, porque yo sentí esto, yo sentí hacer esto. No me desordene las cosas. Todas las cosas tienen un orden. Todas las cosas tienen un orden. Hay que hacer las cosas en orden. En orden honramos a Dios. En orden glorificamos a Dios. En orden exaltamos a Dios. Jesús se reúne con sus discípulos. Jesús le enseña a sus discípulos. Jesús caminaba con sus discípulos. Jesús corregía a sus discípulos. Hermanos amados, Jesús les entregaba práctica a sus discípulos. Les entregaba la enseñanza. Los mandaba a la práctica y luego los corregía porque eran sus discípulos. Es que hay ovejas que como no quieren ser discípulos les molesta cuando les corrigen. Pastor, no me hable así porque no me gusta. Pastor, no me diga esto porque me enojé. Pastor, no me corrija porque esto. Pastor, lo que pasa es que usted lo ve de esta manera. Pastor, lo que pasa es que usted no me puede decir eso. No le gusta que le corrijan, que le enseñen. Entonces la pregunta ¿es discípulo o no es discípulo? Porque el padre corrige al hijo. Porque el pastor corrige a su oveja. Y porque el maestro corrige a sus discípulos en todo adiestramiento. En todo proceso de aprendizaje que hay un maestro, te van a corregir. Vas a jugar al fútbol y tienes un director técnico. Te dice, no se juega así. Así no se entregan los pases. Así no se hace el medio campo. Así no se hace el defensa. Estás mal. No estás cumpliendo tu posición. Hay normas. Una vez me acuerdo que nosotros jugamos futbolito. Y cuando éramos pequeños con mi hermano íbamos a jugar a una escuela de fútbol. Mi madre nos daba permiso y íbamos a jugar a una escuela de fútbol. Y ahí nos metían a jugar a la escuela de fútbol. Y nos enseñaban las posiciones, cómo se salía de atrás, cómo se salía del medio campo, los que eran de 10, los que eran de 7, los que estaban arriba. Y nos enseñaban cómo jugar, cómo tirar los córner, qué altura tenían que tener, hermano. Y así. Y nos enseñaban las posiciones adelante. Y nosotros crecimos. Y una vez me acuerdo que fuimos a jugar a un partido de fútbol que nos invitaron. Y fuimos, y ya se nos había olvidado porque ya jugábamos baby futbolito.
Y hay otra rama que el futsal, que lo jugábamos también en las empresas y también tenía una norma. Pero cuando fuimos a jugar el partido de fútbol, hermano, vivíamos adelantados. Nos tiraban un pase, nosotros entrábamos y adelantado. Salió antes, salió de atrás, viene retrocediendo. Hermano, no nos dejaban tranquilos jugar. El problema hermano, el problema no eran ellos, el problema éramos nosotros. Se nos había olvidado cómo se jugaba en las normas, en las instrucciones, en cómo se jugaba ese partido. Se nos había olvidado. Hermanos, y fíjese que la Biblia le dice Pablo a Timoteo, aprende Timoteo, para que sepas cómo te debes conducir en la iglesia de Dios. Es que hay gente que se le olvida cómo se debe conducir en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios se debe conducir con temor, con respeto, con pureza, con santidad. Tiene que haber un decoro en nuestra vestimenta. Tiene que haber una cultura de iglesia, desde el papel, desde la limpieza, desde el cuidado de las instalaciones. Tiene que haber una cultura del reino, hermanos amados. Eso es discipulado. Ay, hermanos amados, ningún discípulo es mayor que su maestro. Yo quiero aprender tanto de mi maestro que quiero después superarlo y quiero que después él me mire a mí como su maestro. No es bíblico. La Biblia dice que ningún discípulo va a ser mayor que su maestro, sino que va a ser o menor o igual a su maestro, pero nunca va a ser superior a su maestro, porque le está enseñando su maestro. Ese es el reconocimiento de la honra. Eso es la valoración. Por eso es que es tan importante que tú aprendas discipulado. Entonces mi pregunta que te hago hoy, ¿terminaste tu discipulado? Hay hermanos que están sirviendo, ni el discipulado uno tienen, porque no son disciplinados, porque no son perseverantes, porque dejan las cosas a medio camino. Son perseverantes para cualquier otra cosa, pero para lo de Dios, es voluntario. Lo de Dios es voluntario. Si miren lo del trabajo, levántese, vale, y cumple horario. ¿Por qué? Porque el trabajo, pero lo de Dios es voluntario. Todo voluntario. Voluntario. No, es que yo estoy sirviendo por amor, es voluntario. Hermano, qué falta de compromiso, qué ignorancia de discipulado. Si la Biblia dice en Mateo 11 que los que se comprometen hallarán el descanso de sus almas. Entonces, qué mentira del diablo, de que la gente no se puede comprometer con las cosas del reino, porque está tan comprometida, está tan intoxicada con el mundo, que no quiere aprender discipulado, no quiere aprender cómo nos debemos conducir en la casa del Señor. Esa es la iglesia elegida, la que tiene discipulado. Ay, hermanos amados, el discípulo tiene que tener una revelación. El discípulo tiene que tener la revelación de quién es el Hijo de Dios. El Señor le preguntó a sus discípulos, ¿qué revelación tienen de mí? ¿Qué revelación tienen de mí? Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué revelación tienes de Jesucristo? ¿Qué revelación tienes de tu Señor? Recuerda que los discípulos decían, algunos dicen Jeremías, otros dicen Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres algún profeta. Y el Señor le dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué revelación tienen de quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, Pedro, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre. Principio, el que es discípulo accede a las revelaciones del Padre, porque toda revelación del Padre va a venir conforme a su palabra. Hermano, alguien no puede decir, yo tengo una revelación antibíblica. No, hermanos amados. No, es que Dios me mostró esto, Dios me mostró de esta manera, pero está en la Biblia, encontramos en la Biblia, lo podemos validar en la Biblia. No, toda revelación del Padre viene canalizada por la enseñanza de su palabra que está en el corazón de un discípulo. Los discípulos acceden a la revelación del Padre, las multitudes no. Jesús le hablaba, hermanos, en parábolas a los fariseos, a los religiosos, a las multitudes. La gente no entendía y los discípulos le decían, ¿qué quisiste decir con esto? Y el Señor, maestro de justicia, a ustedes les revelo esto. Esto es esto. Esto es esto. Esto es esto. Esto es esto. Y los discípulos capturaban la revelación del Padre porque eran discípulos. Los discípulos tienen la revelación del Padre, la entienden porque están abriendo su corazón al aprendizaje. Hermanos amados, qué importante es ver este punto. Mucha gente retrocede
Mucha gente vuelve atrás porque no quiere aprender, porque no quiere crecer, porque no quiere, hermano, llenar el perfil. Y yo le aseguro, a mí me preocupa esto. ¿Cuánta gente quiere participar del arrebatamiento y no tiene idea del arrebatamiento? ¿Cuánta gente quiere participar de las bodas del Cordero y no vive una vida en santidad ni se esfuerza? ¿Cuánta gente habla de Dios y tienen distintos pensamientos más humanistas que cristianos? ¿Cuánta gente, hermanos amados, en este tiempo se le ve más mundanalidad que cristiandad? Bueno, hermanos, ¿cuánta gente dice que es hija de Dios y no oran nunca? Perdóneme, ¿cómo es eso? No, yo soy temeroso del Señor. No te veo nunca orando, nunca lees la palabra, nunca te ven alabando a Dios. No, yo soy temeroso a Dios y anda escuchando cualquier música en su auto, en su casa. No, yo soy temeroso de Dios. Cáigame simpático. Cáigame simpático. Usted no es temeroso de Dios. Discúlpeme que se lo diga de esta manera, pero el discipulado está directamente relacionado con lo que cuesta seguir a Jesús. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ninguno que tome la mano en el arado y mire hacia atrás puede ser mi discípulo, porque pierde la dirección. Por eso es que es tan importante enfocarnos en el discipulado. ¿Cuánta gente no partió este año en el discipulado? Se quemó en el discipulado. Le aburrió el discipulado virtual. ¿Por qué? Porque no se esforzó. Porque no se esforzó, hermanos amados. Es cansador estar haciendo transmisiones de esta manera. Es cansador estar haciendo discipulados vía Zoom. Es cansador estar haciendo discipulados vía Facebook. Pero como pastor entiendo que es la realidad que todos tenemos en este momento. Y tengo que, hermano, actualizarme. Tengo que esforzarme. ¿Por qué? Por administrar esta maquinaria para poder llevarte el alimento a ti. No me puedo cansar. No me puedo aburrir. Nada, hay que arreglense como quieran nomás. Entonces, ¡no! Entonces, si no se cansan tus maestros que te están llevando y tu pastor le está marcando el paso para que ellos se esfuercen, para que ellos hagan la clase, para que tengan las materias, para que cumplan el horario, y usted viene y deserta, usted viene y si quiere se conecta, y si quiere no se conecta, y si quiere está y no está. ¿Qué pasa con los ancianos que ya terminaron su discipulado y no quieren aprender más? ¿Qué pasa con los diáconos que ya hicieron el discipulado y no quieren aprender más? ¿Qué pasa con los hermanos que ya terminaron su discipulado y no quieren aprender más? Le están ofreciendo las herramientas, discipulado doctrinal, discipulado de alabanza, discipulado servidor y no quieren aprender. No se conectan. No le importa. Hermanos, eso es tener una ceguera con relación al discipulado. ¿Por qué es una ceguera? Porque están entonces haciendo que el discipulado era una carrera de tiempo. Terminamos los 4 años, los 5 años y ya estamos. Ya no tenemos nada más que aprender discipulado. No es así, amado. El día que tú sientas que no tienes nada más que aprender, es el día que estás descendiendo. Siempre lo que no sabes es mayor a lo que tú sabes. Siempre vas a tener cosas que aprender. Por eso tienes que tener un corazón enseñable. Ay, hermanos amados, miren, vamos a entrar aquí. Lucas 10, verso 42. Otro punto. La iglesia elegida, la iglesia amada por Dios, sabe tener prioridades. Ay, hermanos, esto es tremendo. Sabe tener prioridades. Lucas 10, verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escúcheme bien. Lo que el Espíritu Santo te está ministrando en este tiempo, lo que has recibido de palabra revelada en este tiempo, que la has capturado y la has guardado en tu corazón. Oh, aleluya. Lo que has recibido de parte del Señor, lo que el Espíritu Santo ha invertido en ti en este tiempo, en mí, no me lo va a quitar nadie, no te lo va a quitar nadie. Lo que ganaste, iglesia, oye la palabra que te estoy diciendo, lo que ganaste hasta este punto, no te lo pueden quitar, porque ya fue la porción que elegiste, fue la porción que buscaste, te dedicaste a orar, te dedicaste a consagrar, no te desconectaste de la proclamación del año, no te desconectaste de la valoración de la presencia, invertiste tiempo en la oración, en la búsqueda y se te hizo un rema, la revelación del 31 que se te soltó sobre tu vida. Este es tu año, para que el ungido público sea ahora el ungido en privado también, para crecer en lo que es la revelación de la palabra. Este fue tu año, es tu año.
Ya nadie te va a poder quitar lo que ya ganaste. Lo que Dios te habló, lo que Él te sembró, lo que Él te educó, lo que el Señor te ha hablado, los apartados, los mutilados, los padecimientos, los escatos peligros. El Señor te lo ministró, lo que recibiste de la palabra, lo que abrazaste de esa palabra, cada enseñanza que fue ministrada a tu vida y que tú la tomaste, la capturaste, la abrazaste, la guardaste, ya nadie te lo va a quitar, ya es tuyo. Ya es tuyo, escúcheme bien, el logos que tomas y lo traes se te hace revelación cuando lo practicas porque ya es tuyo. Ay, hermanos amados, y este párrafo de la Escritura es una iglesia María. La iglesia María escoge la buena parte. ¿Quiere saber usted cuál es la iglesia María? La que sabe que tiene culto y la que está sentada oyendo la palabra. ¿Sabe cuál es la iglesia María? La que se conecta porque tiene, ¿verdad?, una voz que escuchar. La que está ahí pendiente de la voz de su padre. Es la iglesia María, la que tiene la mejor parte, no le va a ser quitada. No está con el afán, no está distraída. No, sabe tener prioridades. Sabe tener prioridades. Todo tiene su tiempo. Iglesia, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No traigan humanismo a la iglesia. Todo tiene su tiempo. Así como puede estar 3 horas viendo películas. Así como puede estar todo un día viendo series de televisión en Netflix. Así como puede estar todo un día jugando a la pelota, viendo campeonatos, viendo los partidos de la selección. Así como puede estar un día 4 horas compartiendo un tecito y un almuerzo con la abuelita, con el tío, con el primo, con el vecino. Así como puede ir a cualquier parte. Así lo de Dios tiene su tiempo. Tiempo para alabar. Tiempo para orar, tiempo para oír su palabra. Todo tiene su tiempo. Entonces cuando la gente viene y le molesta el tiempo que oramos, mucho tiempo oramos, no tengo tiempo ahora. Es que hoy día, hermano, no quieren traer el humanismo a la iglesia. El humanismo a la iglesia. Si nosotros los pastores no somos, hermanos, no hacemos TikTok. Los pastores no estamos haciendo cortos ahora. ¿Por qué? Porque la gente ahora, los niños son todos rápidos. Entonces, pastor, diga en algún momento decir, va a tener que hacer una transmisión. ¡Hola! ¡Chao! Porque ya no tienen tiempo. La gente no quiere escuchar nada. ¿Por qué? Porque su mentalidad se ha intoxicado. Porque su corazón se ha intoxicado con el humanismo, con la forma en que el mundo hace las cosas, quieren hacer en la iglesia. Hermano, tenemos que tener cultura de reino. El reino es una cosa, el mundo es otra cosa. Fuimos trasladados. Son éxodos. Son los éxodos. El éxodo de los espíritus que vuelven a Dios. Salieron de Dios y vuelven a Dios. El éxodo de Egipto, el éxodo de Babilonia, el éxodo de Asiria, el éxodo del mundo, el éxodo de las tinieblas. Son éxodos. ¿De a dónde saliste? ¿De a dónde Dios te sacó? No es para volver. Entonces cuando yo veo que la gente no toma prioridades, no sabe tener prioridades. Hermanos, si usted se empieza a cocinar ahora el domingo, hermanos amados, la comida, por eso que le estaba diciendo yo al principio, de cuando tenemos la reunión de día domingo, las hermanas de antaño dejaban la comida preparada, avanzaban, ponían la mesa, hermanos, ponían la carnecita, el pollito, lo que van a hacer, adelantaban. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento de la palabra, ya la escucharan y cuando llegaban a la casa, calentaban y servían los platos, ya no había nada más que preparar, porque ya estaba todo listo. Entonces no se perdía de recibir lo de Dios por algo terrenal. Hermano, esta es conversación. ¿Cuánta gente nos llega de repente al culto? Y de repente, hermanos amados, ni siquiera porque nos alarguemos, de repente 1 de la tarde ya está nerviosa. O hay otros que llegaban 12:30 al culto. 1 de la tarde a la reunión, partiendo a las 8 de la mañana, orando. Discipulados temprano. 10:30 al culto, iniciando con devocional, con alabanza, y llegar al templo a la 1 de la tarde. No hay prioridades. No hay prioridades. Usted llega al trabajo a la 1 de la tarde. Usted se levanta a la hora que le ronquen ganas y llegaría al trabajo a la 1 de la tarde todos los días. ¿Sabe qué hacen? Lo van a despedir. Pero como lo de Dios es voluntario, entonces le entrego cualquier cosa. Le entrego el tiempo que me sobra, le entrego lo que quiero, escucho lo que quiero, me conecto en lo que quiero, lo veo cuando quiero. Hermano, no hay prioridades. No hay prioridades. Discúlpenme que se lo diga así, pero no hay prioridades. No hay prioridades.
Argumentelo como usted lo quiera. Justifíquelo como usted lo quiera. Opínelo como usted lo quiera. Pero no hay prioridades. Hay que establecer prioridades. Si el trabajo no se va a acabar, hermanos amados, si las responsabilidades van a estar. Si yo le digo a los muchachos, les digo, ustedes tienen que establecer su horario. No es que ahora trabajo más que antes porque ahora no me dejan tranquilo. ¿Pero quién permite eso? Usted. Porque no pone límites. Porque no ordena. Porque no ordena. ¿Cuánta gente de repente en el día que ahora está en la casa, todo el día fregando, que película, que saliendo al mall, que juntándose, que al helado, que va a ir a arreglar, que va a salir y todo, y en el día no trabaja? Y en la noche se pone a trabajar, y al otro día se queda dormido. Se queda dormido para el culto, se queda dormido para la reunión, no participa, ve el culto que en un horario, lo ve al otro día, lo ve cuando puede, porque no tiene prioridades, porque invierte el tiempo del culto para hacer otras cosas. Y lo ve cuando quiere. Entonces no le está dando el valor. No le está dando el valor. Discúlpeme que se lo diga así. Pero si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Se lo tengo que decir. Así se enoje conmigo, así que no le guste conmigo, pero son prioridades. ¿Cuánta gente, hermanos amados, no se ha fundido en el trabajo? Yo tengo gente que me han dado sus testimonios. No, ahora sí, pastor, porque mire, me entregué tanto al trabajo que me enfermé, casi me muero, me colapsé, pero ahora sí, pastor. Vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo, vuelven a lo mismo. ¿Hasta qué? Hasta que le aprieten las clavijas a Dios de nuevo. Y ahí nomás va a ir nuevamente el lamento, nuevamente el llanto, nuevamente el dolor. ¿Por qué? Porque no aprenden. Porque la Biblia dice, discúlpeme, porque no serviste al Señor con alegría de corazón cuando tenías todas las cosas. Entonces se te desatará sobre ti un yugo de hierro. Porque no quieres servir al Señor con gratitud cuando Él te ha dado todas las cosas. Ay, hermanos amados. Verso 38 de Lucas 10. Mientras ellos iban de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la elegida, la amada, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y entonces la mesa, el silloncito, hermano, la tacita, ponía el agua, ponía el mantel, los servía, y el Señor enseñando, y el Señor enseñando, y el Señor y la Marta para allá, para acá, para aquí, para allá, haciendo aquí, tal, los invitados y aquí, y María escuchando la palabra, escuchando la palabra, escuchando la palabra, escuchando la palabra. Y Marta está haciendo aquí, haciendo acá, dice aquí, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Dice la Escritura que Marta estaba afanosa con muchas cosas y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, hermanos amados, aquí el Señor le respondió. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Preocupada y molesta por tantas cosas. Pero solamente una cosa es necesaria. Ay, hermanos amados, cuando le dice así que una solamente es la necesaria, entonces la pregunta sería, ¿y cuál era la necesaria? Y María escogió la buena parte, la cual no será la quitada. Entonces, ¿cuál es la necesaria? ¿Cuál será la parte necesaria? ¿Cuál era la parte necesaria? Oír la palabra. Hermanos, son importantes las Martas y son importantes las Marías. Yo no voy a satanizar a Marta, porque Marta tiene que cumplir una función importante. Si no lo hace Marta, nadie lo iba a hacer. Pero Jesús le dice, Marta, estás afanada con muchas cosas y una sola es la necesaria. Entonces le estaba diciendo el Señor, mira, yo vine a tu casa. ¿Quién vino a tu casa? El autor y consumador de la fe. ¿Quién vino a tu casa? El Salvador del mundo. ¿Quién vino a tu casa? El que tiene la revelación eterna de la palabra. ¿Quién vino a tu casa? El Maestro que mucha gente quiere tenerlo en su casa. Vino a la tuya. ¿Y qué estás haciendo tú? Te pones a hacer otras cosas. A ver, en otras palabras le estoy diciendo que Jesús le hubiese dicho, Marta, mira, vine yo a enseñar a tu casa. María se sentó a escucharme. ¿Y tú te pones a hacer los quehaceres? Tráeme un vaso de agua, sírvete unas papitas fritas y ya estamos. Compartamos, valora este tiempo. Es que, hermanos amados, yo me recuerdo una vez, escuché este testimonio. Me acuerdo el apóstol Sergio enseñando en alguna oportunidad
Y había un hermano, yo estaba en esas reuniones con el apóstol Sergio, gente se sienta alrededor del maestro. Y están ahí con cuadernos, con apuntes, con grabadoras, están escuchando la sabiduría del maestro de justicia. Están escuchando, aprendiendo, preguntando lo que no entienden, pero siempre escuchando, aprendiendo. Y eso lo he visto, yo estaba ahí, hermanos también saben de eso. Y una vez escuché este testimonio, un hermano que llegó y el apóstol le estaba enseñando y él metía la cuchara. Y pastor, ¿qué es esto? Pastor, ¿qué es esto? Pastor, ¿qué es esto? Entonces, ¿sabe lo que pasó? Que el apóstol se cayó. Y todos se callaron. Y el hermano también. Y le dice, ¿está bien, pastor? No, le dije, está bien. Solamente que el hermano quiere hablar. Siga hablando, hermano. Y ya no habló más. Porque él no se había dado cuenta que era el momento de escuchar a su autoridad. Entonces a veces hay gente que tiene la visita de un ministro. O está en el momento donde un pastor, un ministro, un apóstol, un delegado le está hablando y se pone a hacer otras cosas. Se pone a hacer otras actividades. Es lo que le digo yo a los hermanos en la iglesia. Hay gente que ha replicado lo de la iglesia, lo han replicado en la casa. Los hermanos de sonido estarán sentados escuchando o estarán caminando haciendo cosas. Los hermanos que estaban trabajando en el momento del servicio, ¿estarán trabajando haciendo cosas ahora o estarán sentados? Los hermanos de video, ¿estarán conectados o estarán durmiendo? ¿Estarán trabajando? ¿Estarán cumpliendo con reporte? ¿Irán a ver el culto después o están sentados? A saber dónde están. Entonces, prioridades. Ay, hermanos amados, que tan importantes las prioridades. Bueno, voy cerrando y termino con para poder solamente compartirle una hora. Se esfuerzan por entender lo que han dicho los pastores. Te pregunto, ¿te esfuerzas por entender lo que se te está enseñando? Lucas 2, verso 18. Todos los que escucharon se asombraron de lo que los pastores les contaron. Y me impresiona mucho este versículo. Se lo voy a poner aquí en grande para que usted lo vea, porque lo encuentro muy significativo. Miren lo que dice María. Todos los que escucharon se asombraron de lo que los pastores les contaron. Y María reflexionaba sobre todo esto y se esforzaba por entenderlo. Voy a repetirlo. Se esforzaba por entenderlo. Ay, hermanos amados, que aquí este punto es importante. ¿Te esfuerzas por entender lo que los pastores te están enseñando? ¿O solamente escuchas algo y dices, no estoy de acuerdo? No es que no me parece, no me parece lo que está diciendo el pastor. Sí, lo que pasa es que yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Entiendes? ¿Te estás esforzando por entender o tratar de analizar lo que se te está enseñando, el mensaje que están entregándote los pastores? Porque aquí los pastores estaban entregando un mensaje que habían recibido del cielo. Te pregunto, ¿esa es tu fe? Yo trato de enseñarte una palabra no basada en mi personalidad, en mi criterio, en lo que yo pienso, creo. Te estoy enseñando algo que está en la Biblia. Trato de enseñarse lo que está en la Biblia. Lo que el Señor me muestra, me habla, pero que está en la Biblia y te lo trato de compartir y llevar. Pero tú te esfuerzas por entender lo que se te está enseñando. Me hablaron esto este domingo. Voy a tomar los apuntes, voy a seguir explicando esto. ¿Por qué mi pastor me estuvo hablando acerca de esta iglesia? Voy a seguir buscando, voy a seguir aprendiendo. Señor, ayúdame a entender este principio. No lo entiendo. Y va como discípulo. Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Porque no entiendo. Ay, qué ovejita viene y le pregunta al pastor, mi pastor, ¿qué quiso decir con esto? Porque mire, yo entendí esto. ¿Me lo puede aclarar? Tiene un delegado. Delegado, usted enseñó aquí en esta transmisión, usted dijo esto y me quedó esta duda. ¿Me lo puede aclarar? Pastor John, usted estaba enseñando en esta porción evangelística algo. Yo quiero evangelizar y no le entendí lo que quiso decir. ¿Me lo puede aclarar? Pastora, usted enseñó en esta reunión o en este discipulado esto y no lo alcancé a entender, pero quiero entenderlo porque quiero crecer. Entonces, ¿me lo puede aclarar, por favor? ¿Me puede ampliar? María se esforzaba por entender lo que los pastores le habían dicho. Ojo, los pastores no estaban entregando su voz, estaban entregando el mensaje que habían recibido. Recuerda este párrafo. Dice la Biblia, Lucas 2, verso 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando los rebaños durante la vigilia de la noche.
Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor rodeó con un resplandor y tuvieron gran temor. ¿Quiénes fueron ellos? Los pastores que estaban vigilando, los pastores que estaban buscando del Señor sobre los rebaños, estaban velando, vigilando sobre los rebaños, y se les presentó un ángel del Señor y la gloria de Dios los rodeó y tuvieron temor en su corazón. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo evangelio, les traigo buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Los pastores recibiendo el mensaje que debían compartir al pueblo. Les traigo grandes noticias, les traigo el evangelio, les traigo la palabra de mucho gozo para el pueblo. ¿A quién se la estaban trayendo? A los pastores. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Verán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con él un ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Paz entre los hombres de buena voluntad. Los que tienen buena voluntad tendrán paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores decían unos a otros: vayamos a entregar esto. ¿Dónde? A Belén, a la casa del pan. Y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha hecho saber. Veamos lo que el Señor nos ha hecho saber. Cuando lo dieron a saber, lo que se le había dicho acerca de este niño, todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. ¿Te maravillas por el mensaje que estás oyendo de tus pastores? ¿Escuchas con hambre, con gratitud lo que te están enseñando? Porque no es algo nuestro, es algo de parte del Señor. Pero María atesoraba estas cosas. La iglesia elegida atesora las enseñanzas de los ministros. Las guarda, reflexiona en ella, en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y todo lo que habían visto, y tal como se le había dicho. ¡Qué tremenda revelación! Entonces, principio, la iglesia elegida, la iglesia amada por Dios, es la iglesia que busca discipularse y le da valor a la palabra para discipularse. La iglesia elegida por Dios y amada por Dios le da la prioridad a Dios antes que otras cosas. Sabe establecer prioridades. Y la iglesia amada por Dios es la iglesia, hermanos amados, que reflexiona en el mensaje de los pastores para poder entenderlo, comprenderlo, reflexiona de esas palabras en su corazón. No es que escucha y luego se puede hacer otras cosas y no le da seguimiento a la enseñanza, sino que la guarda, la atesora, reflexiona y sigue aprendiendo, sigue buscando de esa, sigue buscando esa enseñanza, sigue buscando de esa, porque valora la palabra. Ay, qué lindo mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, oro en este día por esta palabra exhortada a tu pueblo. Señor, cumplo con entregar lo que tú me entregaste para ellos, Señor. Te ruego que esta palabra, Señor, desate en ellos entendimiento, crecimiento, desarrollo, madurez, para llenar el perfil de la iglesia amada, la elegida, la que va a ser desposada y casada contigo, Señor. Da la medida para que de esta iglesia, hermano amado, se desprenda esa novia, la que tú estás esperando con ansia, Señor. Yo te ruego que traigas el discipulado, yo te ruego que traigas las prioridades y te ruego que traigas la reflexión y el deseo por entender el mensaje pastoral. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.